Cuba importa, dentro desses 2.000 milhões de dólares de alimentos, 400 milhões em trigo. E Cuba não produz trigo porque trigo é um grano de países frios. A ver, que voy a revisar unas espigas aquí que se está haciendo para poder sembrar trigo, porque eso lleva un ritual elemental, tonto, pero hay que hacerlo. La tierra donde va a sembrar el trigo no puede haber sido un campo de caña antes, por ejemplo. Pongo un ejemplo, no estoy diciendo que sea exacto, pero posiblemente no sea bueno. Y si lo fue, pues hay que prepararlo para que reciba bien al trigo. Entonces, el trigo, como cualquier otra planta, tiene como unos requerimientos elementales, muy elementales, pero los requiere. No soporta el encharcamiento, por lo tanto no puede quedar un campo de trigo en un lugar donde se llueve y se hace un charco de agua, se van a podrir las raíces de la planta y vas a perderlo. No lo puedes poner en la punta de una loma porque no va a recibir agua nunca y el sol, el aire va a ser muy violento para él y lo vas a perder, vas a tener muy poco rendimiento. Es muy simple, cada 2 años siembras un lote con el viejo y recuperas el nuevo y lo guardas 2 años más. Puedes alargarlo a 3 años si está muy bien conservado. Y así lo va manteniendo vivo. Tiene un periodo de gracia bastante interesante porque tiene 6 meses del año que lo puedes cultivar. Es un grano, un cereal que se recoge a los 90 días. En realidad se puede sembrar desde mitad de septiembre y se puede hacer una última siembra incluso tardía en febrero. En realidad el trigo no lleva una dedicación diaria, no hay que darle vuelta, no hay que nada, ¿no? Eso da, a nosotros nos dio 2.8 toneladas. Exacto. A ver, 1 tonelada son 1000 kilogramos. Un saco de este tamaño, de esos blancos, de este grueso, de este alto, tiene aproximadamente 100 libras. Eso se convierte en 2000 panes. La realidad es que en Cuba no se da el trigo porque este ha sido víctima del negocio siempre, a nivel de países, a nivel de leyes, a nivel de individuos. La primera afectación violenta que tuvo este cereal en Cuba fue que a España no le gustó mucho la idea de que se produjera demasiado trigo en Cuba porque estaba afectando seriamente la exportación desde España hacia Cuba de la harina de Castilla. Hay un antecedente antropológico y es que los negros y criollos cubanos se alimentaban básicamente, en cuanto a los acompañantes de las carnes y demás, con el casabe de yuca. Pero los llegados de España, de Europa, de donde vinieran, no se alimentaban de casabe, no les gustaba. En realidad, nuestro supuesto pan típico, se seguían alimentando de pan, de harina de trigo. Eso trajo como resultado que se sembró en varios colonos, en varios lugares del territorio nacional, se sembró trigo, la región oriental y especialmente la región central del país. Hasta que España se vio, por los productores de harina de Castilla, se vieron amenazados con esta producción de trigo y harinas en Cuba, porque se molía en Cuba. Incluso a la ciudad de Matanzas arribó una máquina moledora de trigo, especialmente para hacer harina de trigo, en el siglo XIX. El resultado es que se dicta una ley que limita e impide que se continúe en Cuba cultivando trigo. O sea, el trigo tiene su primera derrota ante el comercio, siglo XIX. Durante todo el siglo XX, por lo menos la primera mitad del siglo XX, seguimos
dependiendo de aquel eslogan de que en Cuba no se da el trigo, que fue la estrategia utilizada para eliminarlo como competencia de cualquier país productor de trigo que tuviera la intención de exportar harina o grano de trigo a Cuba. Así que ya en la segunda mitad del siglo XX, científicos cubanos que saben que se da el trigo en Cuba, que habían estudiado todos esos antecedentes, vuelven a arremeter y reviven el trigo, pero de nuevo durante los años 60, 70 y parte del 80, el trigo cubano, este pobrecito trigo cubano, vuelve a ser víctima del comercio. Entonces estábamos casados con el CAME, que era aquella asociación de países del campo socialista, donde tú me dabas trigo, era el caso de la URSS a Cuba, se traía de Rusia, de la URSS, especialmente de la zona de Ucrania, el granero europeo, y Cuba le daba azúcar, o alcohol, en fin. Volvió a ser víctima durante todo ese tiempo y fue importante meterle en la cabeza a nuestros ingenieros agrónomos de que el trigo no se da en Cuba. Y era más fácil decir en las universidades agrónomas, en Cuba no se da el trigo, que fue lo que te enseñaron a decir desde el siglo XVIII y XIX. O sea, la academia ha venido a ver, aquí han venido funcionarios del Ministerio de la Agricultura, aquí han venido ingenieros agrónomos de varias partes del país. Este trigo ha estado en las manos de rectores de las principales universidades agrarias del país, incluido Santa Clara y La Habana. Y ellos felices de descubrirlo y de quedar perplejos preguntándose por qué en sus instituciones nunca se ha hablado del trigo cubano. Entonces yo en broma les he dicho, tienen que cambiar los planes de estudio. En el 2011 le reparten muchos paquetes de trigo cubano de semilla a varios campesinos en el país, que incluía algo así como Granma, Tunas, por allá por esa zona. Ellos saben que se da. Así que los reparten, aproximadamente a 11 campesinos. Centro del país, Santi Espíritu, especialmente Villa Clara. Reparten a varios campesinos. Nosotros conocemos a uno de esos campesinos que se mantiene aún hoy cultivando trigo, cosechando trigo. Y hablan de aproximadamente Guanajay, Artemisa, Los Palacios, esa zona arrocera, quizás asociando un poco el trigo con el arroz. Son granos parecido a la planta y demás, pero tienen condiciones de vida totalmente diferentes. Resultado, que estos campesinos tienen muy buena producción de trigo, al menos el que nosotros conocemos, que se llama, jocosamente, se llama Reinier, y todos lo conocen por Araña, en el poblado de Hugo María Evia. ¿Cómo se llama allá en el poblado de Araña? Jarahueca está a 40 y pico kilómetros, aproximadamente 30 y pico, 40 kilómetros al norte de Santi Espíritu, muy cerca de Aguajay, pertenece ahí al municipio y demás. Y en ese campo, ese campesino se mantuvo cultivando trigo durante los últimos 6-7 años, desde aquel experimento del 2011. Un año sí, otro no, pero él se ha mantenido, ha hecho 6-7 buenas cosechas, y él llegó a prácticamente a recoger 4 y pico de toneladas de grano por hectárea, cuando una media del producto sería 2.5. Muy buen resultado, muy buen grano y demás. Cuando lo vendieron a las instituciones que recibieron el grano, el precio que le pagaron por el grano fue extremadamente bajo, fue decepcionante para ellos, de haberse mantenido durante 90 días enfocados solo en el trigo, incluso como él me confesó a mí, dejando al abandono otros cultivos. Se dieron cuenta que sembrar una parcela de cebolla o de ajo les resultaba una ganancia como 10 veces de una hectárea de trigo, y dijeron, bueno, ¿para qué vamos a cultivar trigo si esto nada más sirve para echárselo a los puercos? Y volvemos al punto de partida, que en Cuba no se da el trigo. Yo añadiría, porque no es negocio. En Cuba se da muy bien la cebolla porque es negocio, se da muy bien el ajo porque es negocio, se da bien el frijol porque es negocio, la yuca, el boniato, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero el trigo no es negocio. Nosotros hemos compartido después de un evento que hubo hace unos días en La Habana, la llamada Feria de Desarrollo Local y demás, hemos compartido con muchas autoridades del gobierno y vemos un despertar sorpresivo. O sea, hemos visto la sorpresa de muchas personas responsabilizadas con la economía del país respecto a la posibilidad de tener no un trigo cubano que existe desde hace siglos, sino de realmente llevarlo a un plano de presencia y demás. Ahora mismo estoy convencido de que están preocupados con respecto a rentabilidad, con respecto a la capacidad que tenga de poderse procesar con un final feliz en harinas y demás. Y pienso que las cosas, al menos que han hablado con nosotros, son interesantes. No van a producir nada a gran escala. Van a producir, o al menos lo que nos han dicho, van a comenzar a baja escala para obtener semilla. Es lo lógico. Ahora mismo, en el país, hay 2 o 3 personas, ¿sí?, individuos específicos, que tienen 40 o 50 libras de trigo en su poder, de semilla. O sea, eso es nada. Eso es absolutamente, eso es 0.000% con respecto a la necesidad de un país para sembrar grandes extensiones de trigo. Estamos hablando de que una hectárea puede consumir 5 kilogramos de trigo. Y estás diciendo, o sea, unas 15 libras, y estás diciéndome que hay en total 100, 200 libras de trigo, o sea, ¿qué es lo que puede sembrar? Es obvio que un primer campo de trigo que siembres a finales de septiembre, principios de octubre, hasta finales de diciembre no vas a tener semilla, pero inmediatamente que tengas semilla, en enero la puedes volver a sembrar. Y estamos hablando de multiplicación exponencial. Entonces, en Cuba, en 2 años podrían haber muchísimas hectáreas hablo de cientos de hectáreas de trigo. Si va a pasar o no, está lejos de mi vaticinio posible, pero en el caso nuestro, que no se va a morir, que esto lo único que hay que hacer es tirarlo al piso y un poco de agua y recogerlo. Estamos en el 2022 y nosotros, o sea, mi esposa y yo, y algunos trabajadores del campo en este apartado rincón del Cacahual, nos hemos dedicado a mantener por 4º año consecutivo, hemos hecho nuestra siembra de trigo con excelentes resultados que se ve aquí en este campo, que es una pequeña parcela, porque hemos recogido ya la mayoría del campo, para semilla, para dárselo a otros campesinos, y pensamos que es su último renacimiento. Pienso que si después de esto el trigo en Cuba se vuelve a morir, se va a morir para siempre.